Muy buenas inversores y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al crack de cracks de los bienes raíces, a Juan Haro, y además tenía muchísimas ganas de traeros una entrevista con él, porque curiosamente cuando yo empecé en el sector inmobiliario, hace ya 5 años casi, yo empecé viendo vídeos en YouTube para formarme, y de los que más me salían eran tuyos, y empecé viendo vídeos tuyos, y fíjate cómo son las cosas, que 5 años más tarde te tengo aquí en mis oficinas para entrevistarte, así que un placer, Juan. Igualmente. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, cuéntanos un poquito para la gente que no te conozca, pues quién es Juan Haro, cómo te defines. Pues nada, yo soy un enamorado de lo que pongo en juanharo.com, que es dinero, inversiones, inmuebles, ¿no? Okay. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los ricos, ¿no? Precisamente autor de este libro, ¿no? De los trucos de los ricos, exactamente igual. Desde los 18 19 años, no sé por qué, siempre me encantaba el saber cómo vivía una pequeña minoría de la población, qué pasaba con el mundo del dinero también, y luego me enganché también al mundo de los inmuebles, ¿no? Y junté todo eso, y al final pues toda mi trayectoria ha tenido que ver con el mundo del emprendimiento, de las empresas, con el mundo de sobre todo estudiar muy bien a ese rico que no aparece en los medios de comunicación, no es el rico que conduce yates o cochazos, sino un tipo de rico que pasa desapercibido. Y sobre todo, como digo, enamorado del mundo de las inversiones inmobiliarias, porque para mí es uno de los sectores más interesantes para seguir invirtiendo y donde también invierten los ricos, claro que sí. Buenísimo. Porque no solo inviertes en propiedades, ¿no? También te dedicas a otras familias de inversión, como he escuchado por ahí, bolsa, ¿no? Criptomonedas y demás. Sí, a lo largo yo soy un hombre que me encanta experimentar, ¿no? Y yo lo que animo a la gente es, antes de opinar, que es lo que yo intento, es sobre todo meterte de lleno. Entonces, por lo tanto, dentro de toda mi carrera profesional he montado empresas que ha tenido que ver con el mundo de las criptomonedas, que ha tenido que ver con el mundo también de la bolsa, montamos también una empresa de bolsa, soy fundador de la Escuela de Inversión, y dentro de la Escuela de Inversión siempre hablamos de que hay 4 familias de inversión. Entonces, una es el mundo de los inmuebles, como estamos ya hablando, otro de los mercados financieros, donde está metido también la bolsa, otro es el mundo de lo que es las ideas y el mundo de los negocios, ¿no? Entonces uno tiene que nadar en todo ello, y yo me metí de lleno para poder luego enseñar y mostrar los pros y los contras de cada uno de esos activos, ¿no? Eso es. Buenísimo. Bueno, como formador de cientos o miles de personas también que he visto por ahí, me gustaría conocer cuáles son esas anécdotas o esos puntos que más te han llamado la atención a la hora de mentorizar a personas, ¿no? En cuanto a educación financiera, estas cosas que a ti te han literalmente reventado la cabeza y has dicho, pero ¿cómo es posible que en una sociedad que tanta falta hace este tipo de educación, ¿no? y que personas que incluso han pasado por una carrera universitaria no tengan estos conceptos básicos asimilados? ¿Qué tipo de anécdotas nos puedes contar sobre esto? Una así que tú digas, es interesante y vais a flipar. Bueno, hay muchas, ¿no? Yo ya tengo unos cuantos años, hay muchísimas anécdotas interesantes y al final todas se van resumiendo hacia un mismo lugar, y es que no te tienes que quedar con lo que tú conoces, ¿no? El ser humano es muy dado a repetir una serie de rutinas, a dejarse influir por aquellas cosas que a uno le cuentan que hace y que piensa que es lo correcto. Entonces, por ejemplo, me acuerdo yo cuando tenía varias agencias inmobiliarias en Madrid, pues yo pensaba que, bueno, pues que ese era un poco mi estilo de vida de una persona que tiene un montón de agencias inmobiliarias, donde estás tremendamente estresado, donde tienes un montón de personal, un montón de trabajo, eres feliz porque tienes una actividad que te llena, pero no dejas de ver que, bueno, que al final el precio que pagas por ello es tremendamente caro. Entonces, de repente entró una pareja, Jesús y Amaniel, a mi oficina, que eran 2 personas, bueno, pues emprendedores, inversores inmobiliarios, que de repente, pues cuando me pegué a ellos, porque yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Mis 3 grandes héroes de ficción son Forrest Gump, Kung Fu y el Teniente Colombo, y esos 3 héroes de ficción para mí tienen que ver mucho con la filosofía que hay que ir por la vida, y es estar atento a que cualquier persona que está ahí fuera puede brillar. El concepto de diamante puede brillar y darte una lección impresionante, ¿no? Y esta pareja, de repente, pues me venían a pedir suelo, algún suelo por Castilla-La Mancha, y me empecé a hacer amigo de ellos, empezamos a ver operaciones, y me di cuenta que ellos solos, sin estructura, facturaban 3 y 4 veces más que yo con toda la estructura que tenía en Madrid. Entonces, eso me hizo recapacitar, es decir, ese hándicap, ese mantra donde tú crees que tienes que tener un montón de estructura, tienes que tener un montón de trabajo, a mayor estructura, más estrés. Bueno, pues todo eso no tenía por qué ser así. Y ahí es donde empecé a hacer cambios. Esa fue una
una anécdota interesante donde me di cuenta que tú puedes facturar 4 veces más con nula o con muy poca estructura, subcontratando, por ejemplo, muchos de los servicios. Esa fue una lección brutal. Otra lección, por ejemplo, es cuando yo perdí, me he arruinado varias veces. Una cosa es arruinarse y otra cosa que arruinarse es lo que se dice perder todo lo que tienes, y otra cosa es cuando estás en negativo, que es deber muchísimo dinero a, por ejemplo, a entidades financieras, pues por un motivo X, ¿no? El que sea. De hecho, en el libro lo explico. Y me acuerdo que ahí conocí, por ejemplo, a un ex directivo de Caixa, que me enseñó a través de hacer operaciones cómo comprar inmuebles también sin dinero, ¿no? Entonces esa fue otra experiencia muy interesante en mi vida, donde al final pues todo lo que yo conocía, donde yo tenía que comprar con mis recursos, pues también me cambió el chip. O sea que a lo largo de la vida he ido conociendo personas muy interesantes que me han abierto los ojos cuando yo creía que las cosas eran de una determinada manera. Por lo tanto, esa es quizás la principal lección, y que espero que la gente que nos esté viendo no se crea absolutamente todo lo que ve, sino que lo ponga en duda y que sepa que hay otros caminos de lograr mucho, ¿no? Por ejemplo, la compra de inmuebles. Uno puede destinar sus recursos a comprar un inmueble o puede destinar sus recursos a comprar 100 inmuebles, teniendo en cuenta que no tienes por qué tener el capital y que al final el trabajo, si tú creas sistemas para comprar un inmueble o para comprar 100, la recompensa va a ser mucho mayor si compras 100 que si compras uno. Entonces, ese tipo de mentalidad es la que intento que la gente empiece a... Cuando alguien me dice, bueno, yo tengo unos ahorros y quiero alquilar, quiero vivir de los alquileres, y le digo, ¿en cuántos inmuebles estás pensando? Pues en 2, en 1, en 3. Digo, ¿qué tal si le ponemos un 0 más? Y dice, no, es que eso es imposible. Digo, pues esto es lo que se trata, de intentar vivir de los inmuebles, y en vez de tener una renta o 2 rentas o 5 rentas, tener 50 rentas o 70 con el capital que tienes ahora. Ahí es donde estriba esa mentalidad de pensar en grande. Y bueno, pues he tenido fortuna de codearme con mucha gente que tenía esa forma de pensar en grande. Cualquiera de estas personas que te he comentado son personas que pensaban en grande, y yo creo que esto es lo que le hace falta a la sociedad, ¿no? Incluso en tiempos de crisis tiene que pensar en grande en todo momento, porque es posible, ¿no? Por mucho arruina que tengas, te hayas quedado sin trabajo, sin recursos, debas mucho dinero a la banca o a Hacienda o a la Seguridad Social, lo que llamo yo los 3 lobos, con cariño, da igual. Te pase lo que te pase, siempre estás en condiciones de decir, bueno, todo esto puede cambiar de la noche a la mañana, lo mismo que cambia de bien o de bueno a malo, puede cambiar perfectamente de malo a bueno, porque yo lo he vivido varias veces, y porque de esa manera ya el miedo no te deja ahí aprisionado, no te deja ahí. ¿Cuánta gente te dice, no, es ahora un buen momento para invertir? No, prefiero esperar. Yo no creo que convenga esperar jamás. Hay que actuar en todo momento, tanto en épocas de subida como en épocas de bajada, ¿no? Buenísimo. Eres de los que piensan entonces que se puede hacer dinero tanto si el mercado sube como si el mercado baja, y que incluso en una época de recesión podemos hacer más dinero todavía, ¿cierto? Cierto, sobre todo existe lo que es la situación del oportunista, que busca esa oportunidad y ya está, es decir, y nada más. Y luego está esa mentalidad de esa persona que es una mentalidad inversora, ¿no? Es decir, esa persona que dice, no, yo estoy siempre con el chip porque sé que aunque todo esté muy caro, o todo esté muy barato, o todo esté incluso plano, ¿no? Una de las cosas, yo tengo un diagrama que se llama bolitas de Navidad, son 13 bolitas de Navidad, que es lo bueno que tienen los inmuebles, que aunque todo esté plano, tú puedes hacer con un inmueble que gracias a esas bolitas de Navidad valga mucho más, con lo cual ahí tienes el margen. Por supuesto que si sube el mercado, si está en alza, lo mismo. Es decir, tú puedes ganar cuando el mercado sube y ganar cuando el mercado baja. Entonces, esas 13 bolitas de Navidad sirven para eso, para dotar de más valor una propiedad, y por lo tanto que valga mucho más de lo que tú te ha costado, y puedas ahí obtener un cash flow, o bien a corto plazo con la venta o bien con el alquiler. O sea que todo ese tipo de cosas es importante cambiar esa mentalidad, y por supuesto que se puede ganar dinero en cualquier momento si tienes, repito, un equipo importante, un equipo sistema, ¿no? Y un sistema, y sobre todo esa mentalidad de mover el dinero, ¿no? Qué bueno. Cuando hablas de dotar, de revalorizar esa propiedad, ¿lo harías a través de, por ejemplo, una reforma, o habiendo comprado por debajo de mercado, utilizando algún tipo de sistema o estrategia y para luego poder vender más caro, ¿no? Sí. ¿O a qué te refieres con dotar de aumentar su valor?
Sí, me refiero a que son herramientas, esas 13 herramientas o esas 13 bolitas de Navidad, me refiero que, por ejemplo, el hecho de tasar, el tener una muy buena tasación, el tener una muy buena financiación de ese activo con esa buena tasación, el hecho, como tú bien dices, de reformar, el hecho de tener una serie de planos, un buen reportaje fotográfico, es decir, marketing decorativo, quizás. Sí, también homestaging, marketing decorativo, es decir, hay una serie de bolitas de Navidad que tú puedes coger, cuántos inmuebles tú ves en internet o que vas a ver y están destrozados, la mayoría. La gente no cuida esa inversión tan importante que es. Tú le quieres sacar pasta, pero ni siquiera te gastas 3.000, 4.000 o 5.000 euros en dejarla preciosa, ¿no? En vender un producto y no solo una casa. Exactamente. Y entender que ese producto tiene que adaptarse a las necesidades de un comprador. Exactamente, qué beneficios hay en la zona, qué transportes, qué cosas maravillosas existen en la finca. Ese dossier es otra bolita de Navidad. Entonces, todas esas bolitas de Navidad van a hacer que tu vivienda se pueda vender un poquito más cara que las que están alrededor del mercado tuyo. Eso es lo que denomino bolitas de Navidad, repito, en un mercado plano. Si tú me hablas de un inversor, el inversor siempre vamos, lógicamente, a comprar barato, y ahí es donde está el beneficio, en la compra, ¿no? Independientemente de que luego el mercado caiga o no caiga, o se mantenga, pero para eso también está el tema de ser paciente, ¿no? Y decir, bueno, no tengo por qué vender ahora, puedo esperar y puedo recoger pues alquileres y que esa inversión me siga produciendo dinero, ¿no? Por eso los ricos invierten en inmuebles. Vale, te voy a hacer una pregunta relacionada con el sistema económico actual, ¿no? Y con la situación que estamos viviendo ahora. Sí. ¿Qué de estas opciones que tengo yo aquí apuntadas preferirías, ¿vale? Comprarte. Sí. ¿Un yate o un coche? Yo pienso que no me compraría ninguna de las dos cosas, porque yo soy un enamorado de disfrutar y utilizar. Cuando digo no me lo compraría, me refiero a que utilizaría fórmulas como el renting, o alquilaría o subcontrataría. Es decir, yo soy más de disfrutar que de acumular y sobre todo de mantener. Es decir, prefiero, otra cosa es que quiera comprar ese coche o ese yate como inversión y que además de disfrutarlo luego pueda venderlo o alquilarlo. Si tú me ofreces un yate o un cochazo, tiene que ser muy, muy económico, porque siempre voy a estar pensando mi cabeza siempre está pensando en hacer dinero de eso. Vale. Si es para tenerlo como pasivo y para disfrutarlo, casi seguro que haré lo que te comentaba antes. Vale. Es decir, lo compraré a través de un banco, que sea el banco el que lo esté pagando y que sea a nombre de una empresa, para poder disfrutar fiscalmente de ese gasto, ¿no? Pero no para mí. ¿Una propiedad para disfrutar de unas vacaciones en Dubái o un piso en el centro de Madrid? Generalmente el piso del centro de Madrid generalmente no suelen dar una rentabilidad interesante, salvo, repito, pues eso, una oportunidad importante de alguien que necesite vender urgentemente, un banco, un fondo de inversión, un particular, ¿no? Por lo tanto, generalmente las mayores rentabilidades en alquiler a corto, medio y largo plazo están fuera de los centros de las grandes ciudades. Entonces, con esa premisa que me dices, seguramente me iría a la inversión de Dubái, si tengo que elegir una entre las dos. Buenísimo. Es cierto que hay un mito, ¿no?, que a mí me pasa mucho desde que entré al sector. La gente piensa que tener un piso en el centro de Madrid, como decíamos, es una super inversión, ¿no?, porque es como lo que habla todo el mundo, ¿no? Pero ¿coincides conmigo en que podemos obtener mayores rentabilidades en barrios como puede ser Carabanchel o incluso en barrios que son de clase obrera, que no son tan premium como puede ser Centro o Barrio Salamanca, ¿no? Pero es como que la gente se enfoca en, no, yo quiero un producto prime, te viene un inversor, yo quiero comprar en Barrio Salamanca, y yo le digo, ¿te puedes creer que podemos sacar más dinero en Madrid-Río, por ejemplo, que en el Barrio Salamanca? ¿Te pasa esto con inversores? Sí, me pasa sobre todo, hay un colectivo, lo que pasa que, bueno, hay mercado para todo, es decir, efectivamente hay una serie de millonarios o personas con muchísimo capital, jugadores de fútbol, gente con un potencial muy grande, César, que esa gente lo único que busca es colocar su dinero en productos claro, que no bajen tanto de precio y que sí, reconocen que igual les está dando un 1%, un 2%, un 3% de rentabilidad, pero lo que no buscan hacer más dinero con ello, no buscan vender esos activos, simplemente les da una rentabilidad pequeña y más o menos estable y segura, y sí, lógicamente en los centros de esas grandes ciudades eso te va a ocurrir, y luego estamos otro montón de colectivo, mucha gente, muchos seguidores tuyos, mucha gente que no me sigue a mí también, que es gente que lo que dice es y es una de las principales premisas, ¿no? Yo le digo a la gente que tienes 100 euros, 10 euros, 1000 euros, 100.000, 1 millón de euros, tenemos un objetivo, todos en esta vida, y es
multiplicar ese patrimonio y multiplicar ese dinero. Para multiplicar ese dinero y su patrimonio, lo que tú decías, ¿cuál es la mejor vía? Ya sabemos que una de las mejores y la más utilizada son los inmuebles, ¿de acuerdo? Dentro de los inmuebles, ¿dónde están las mayores rentabilidades? En alquiler, ¿y dónde están las mayores plusvalías a la hora de comprar y vender a corto, medio y largo plazo? Pues por supuesto, sin ninguna duda, en zonas más alejadas, como tú bien apuntas, de lo que son las ciudades. Nosotros, por ejemplo, compramos mucho en pueblos pequeños. Ahora hemos comprado muchas viviendas en un pueblo de Toledo, y ahí es donde se producen las mayores ventas más que en las capitales, los mayores márgenes y las mayores rentabilidades también en alquiler. Se da todo. Y qué curioso, en poblaciones de igual 15.000, 20.000 habitantes y no en un barrio como Carabanchel, que también Carabanchel, si tú me dices hay que invertir en Madrid, pues siempre invertiré fuera de la M30. Okay. Repito, siempre aparecen oportunidades también siempre, en las prime, obvio. Pero lógicamente aparece una de cada 100 y sin embargo la gente encontrará más oportunidades en esos barrios más alejados de Madrid o de Barcelona, de cualquier ciudad grande. Sí. Qué bueno. ¿Qué prefieres? ¿Una fábrica de lácteos o una empresa que vende carne? No me lo he planteado nunca, es decir... Te lo hago con el sentido de... Una fábrica de lácteos, tienen vacas, ordeñan esas vacas y venden la leche continuamente. Una fábrica de carne mata la vaca y vende la carne. Extrapolado al sector inmobiliario, claro. ¿Qué preferirías? Por supuesto que el lácteo, el símil es interesante. Lo bueno que tiene el mundo, yo hablo siempre de viajar en avión y a viajar en tren. Okay. Viajar en avión es lo que estamos hablando de lo que es la carne ahí, es decir, tú compras y vendes, lo que es matar el animal y vender la carne. Okay. Entonces, siempre hay que hacer una operación al año o más, pero por lo menos una. Yo le digo siempre a mi gente, oye, vamos a hacer una operación al año de comprar algo baratito, el capital... Hoy hay capital en todos los lados, lo estamos viendo en los gobiernos, capital es lo que hay, lo que no hay es esta inteligencia, claro, esta inteligencia inversora de decir, vale, todos los años tengo que montar en avión, comprar y vender, lo que es el tema de la carne. Y todos los años, también cada año, montar en tren. Montar en tren es coger una propiedad muy baratita y que al final te dé un 8% de rentabilidad o más, y mantenerla. Si tú combinas esa estrategia que me ha encantado con la fábrica de lácteos y la fábrica de carne, si tú combinas esta estrategia que yo le llamo avión y tren, que es un par de pisos, uno, comprar y vender siempre con esas bolitas de Navidad, es decir, coges una cosa muy baratita, le metes bolitas de Navidad, lo vendes, tienes un beneficio de más de un 30 o un 40%, siempre más de un 30 o un 40%, y ya sé que hay gente que dirá, eso es casi imposible, no lo es. Entonces, si tú ganas un 30 o un 40%, repito, en una operación de compra y venta, y luego con este capital vas comprando en modo tren para mantener un patrimonio, te vas a encontrar en muy poquitos años que tienes bastantes inmuebles que tú puedes alquilar y que estás viviendo de ellos. Pero nunca dejes de montar en avión y nunca dejes de montar en tren. Perfecto. Si tú haces esto, estarás logrando un bienestar para todos los tuyos, una mayor tranquilidad financiera, podrás disfrutar más de la vida. Es decir, esto es lo que conlleva los inmuebles, no es el hecho de querer hacerte rico, es el hecho de dedicar tu tiempo a otras cosas más interesantes en la vida que estar constantemente lo que llamo yo la fórmula 40-40-40, que es estar 40 horas semanales durante 40 años para cobrar una mísera pensión del 40%. ¿Hay cosas más interesantes en la vida? Seguro que sí. ¿Qué necesitas para hacer esas cosas más interesantes? Tiempo y dinero. Para tener tiempo necesitas dinero. Exacto. Porque si no estás ahí en esa carrera de la rata, ¿no? Sí. Que dice Robert. Ver el dinero como un medio y no como un objetivo. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Yo coincido mucho con esto porque sí que es cierto que hay inversores como muy radicales, ¿no? Que hablan de que invertir para ganancia de capital no es invertir, ¿no? O sea, hablan de que únicamente un inversor se tiene que centrar en el ingreso de cartera, en el ingreso pasivo y ya está. Pero yo soy de tu pensamiento, ¿no? De la combinación de ambas fórmulas, para mí es la clave, ¿no? No quedarse solamente con el ingreso de cartera, sino X veces al año, apostar por esa ganancia de capital, porque además va a meter fuelle a tu flujo de caja y te va a permitir acceder incluso a más operaciones de ingreso de cartera. Y sobre todo por la incertidumbre, César, que vivimos constantemente. Este siglo XXI, si hay algo que se caracteriza es que no puedes decir que esto no va a pasar. Claro. Todo puede pasar. Claro. Es verdad que hay muchos inversores, pero no solamente en el mundo de los inmobiliarios, sino también en el mundo de la bolsa, en el mundo de las inversiones en general, que te dicen que tú tienes que pensar tus inversiones exactamente a 5 o 10 años y retener. Claro. Y yo no soy partidario de ello. Yo pienso que puede estar bien en la modalidad tren, y puedes hacerlo con acciones en bolsa y con cualquier otra cosa, pero tu obligación es generar dinero todos los meses. Igual que en el mundo de las empresas. ¿Cuántas veces le digo yo a los empresarios? Digo, vamos a ver,
hablando de los lácteos. Es decir, una empresa tú la tienes que ver como una leche, como una vaca lechera que tú vas extrayendo leche. Entonces, ¿por qué? Porque puede haber una pandemia, puede haber un tsunami, puede haber una revolución, puede haber 1000 cosas, puede haber una competencia que de repente te hace cerrar la empresa. ¿Y qué ocurre? Que si tú no estás ordeñando la leche cada trimestre, ordeñando la empresa cada trimestre y sacando de la empresa o dinero o activos o cualquier beneficio, ¿qué va a ocurrir? Que luego te pasa como muchísimos empresarios, incluido a mí, que a mí me pasó, que de repente tenías empresas que facturaban, de repente pasa un tsunami, el que sea, no voy a entrar en qué tipo de tsunami, y de repente has perdido todo. Claro. Y si tú has hecho este hábito, lo que hablamos del corto plazo, de que cada 3 meses has estado sacando beneficios, fantástico, pues bueno, se acaba esa empresa por lo que sea, dura lo que sea, pero tú ya te has llevado durante X trimestres un montón de dinero. Claro. Esto es lo que le digo a los empresarios, y por eso son buenos los inmuebles, porque si un empresario con una vaca de carne, con una empresa de fabricación de carne, de distribución de carne, o con una empresa de lácteos, o con una empresa de lo que sea, de informática, de tecnología, yo le digo al empresario, ¿qué haces con los beneficios? ¿Qué haces con el capital? ¿Estás ganando dinero? Sí, habrá los que ganan y los que no ganan, pero los que ganan dinero, ¿qué hacéis con el capital? No, pues estoy reinvirtiendo, ¿en qué? Pues no, en más tecnología, más en medios, en más personal. Digo, ¿y qué tal si empiezas a invertir con otra sociedad en inmuebles? ¿Por qué? Porque los inmuebles van a estar ahí siempre. Tu empresa puede pasar penurias o no, o le puede ir muy bien. Si le va muy bien, ¿dónde se va a transformar ese capital? Pues en una de las vías, una de las mejores es en tener un patrimonio para lo que pueda pasar, porque al final una empresa, ¿qué es? Una máquina de generar dinero. ¿Qué es un inmueble o varios inmuebles? Otra máquina de generar pasta. ¿Por qué no combinarlas? ¿Por qué no dejar que esta máquina te la lleven profesionales, que esos inmuebles sean tuyos, de tu propiedad, pero que tú puedas seguir diciendo, tengo varias fuentes de ingreso, que es lo que intento explicar, igual que tú, de que la gente, independientemente de que sea funcionaria, de que tenga un sueldo, debes de tener una segunda, tercera, cuarta, quinta fuente de ingresos, porque todo puede pasar. Y eso es lo que no ven muchos inversores, que solo se limitan a comprar a largo plazo, como tú bien decías. Buenísimo. Me quedo con esto, con un concepto clave, y es que la seguridad financiera viene a través de tener varias fuentes de ingreso y no una diversificado, no una sola empresa, no solo un sueldo, no un solo inmueble. ¿Cuánta gente ha invertido todo su capital en un inmueble? De repente, me acuerdo yo en pueblos que yo veía auténticos dramas cuando comprábamos inmuebles, de gente que de repente compraba un chalet, metía toda su pasta ahí, hacía reformas, patatín, bueno, había metido todo su dinero a la casa, y de repente recalificaban esa zona en zona industrial. Y claro, aparecía la nota simple que eso era industrial. Y decía el hombre, pero es que esto es imposible, pero si mi casa, aquí hemos vivido toda la vida. Digo, ya, pero se la han recalificado como industrial. Esto ya no vale lo que usted pide. Y ese inmueble ha perdido valor. Entonces, como todo puede pasar, por eso es tan importante tener recursos, tener capital y tener varias fuentes de ingreso. Y cuando tú tengas 20 años, 50 años, 70 años, empiezas a pensar así, ya el miedo pues se disipa bastante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo depender de una cosa que decir, tengo 6, me van 2 mal o 3, pero las otras 3 o 4 me van bien. Esa es un poco la mentalidad que hay que trasladar. Buenísimo. Hay una pregunta que me hacen mucho, Juan, en redes sociales, y es, ¿qué prefieres? ¿Comprar una casa o alquilarla para vivir? Muy buena pregunta. Yo siempre voy a decirte que prefiero lo mejor de los dos mundos. ¿Cómo tienes lo mejor de los dos mundos? Muy sencillo. Siempre y cuando, por ejemplo, hay una fórmula que utilizo y que yo le digo a mi familia, a mis amigos y a la gente, decir, mira, el tema de alquilar o comprar se resume de una manera. ¿Tú cuánto pagarías si tú quieres vivirte, es decir, si tú tu casa la compras y te sale una hipoteca, hipotecándola siempre al 100%, el juego siempre está en comprar con el dinero, es decir, es combinar las dos fórmulas. Tú compras con el dinero y una vez has comprado, luego hipotecas, que de esa manera puedes hipotecar más porcentaje. Entonces, una vez has hipotecado todo el porcentaje posible, para eso tienes que contar con profesionales o hablar con bancos y saber cómo hacerlo. Pero repito, compras primero y luego la hipoteca siempre tiene que salirte 300 euros más barata que lo que pagarías de alquiler en esa misma zona. Tú compras un chalet con piscina y se están alquilando a 1000 pavos, ¿qué hay que hacer? ¿Comprar o alquilar? Muy sencillo, lo tengo claro. Me voy a comprar todo el chalet con el dinero y luego la hipoteca me tiene que salir 600 o 700 pavos máximo. De tal manera que si yo me tengo que ir a vivir al bosque, como la película Crepúscula, me tengo que ir a vivir al bosque, yo cojo ese chalet, lo alquilo, lo alquilo y me queda un cash flow de 300 pavos. Si no hay esa premisa, yo no compraría. Y segundo, ¿por qué siempre voy a querer comprar?
porque tengo el dinero de la hipoteca. Es decir, el dinero de la hipoteca lo tengo, y si tengo el dinero de la hipoteca, puedo volver a reinvertir y puedo seguir haciendo operaciones. Por lo tanto, el valor hay que dárselo más que a la propiedad, César, si me permites el punto de vista hay que dárselo más al concepto del dinero. Es como gente que me pregunta, y a ti te habrán preguntado, oye, tengo 30.000 euros, ¿qué hago? ¿Amortizo? Pues mi filosofía es, ¿para qué vas a hacer más rico al banco? Tienes un crédito hipotecario a un 1, un 2, un 3%, o un 0 y pico por ciento, es dinero barato. Ahora, lo que hay que hacer con esos 30.000 euros es multiplicarlos. Por lo mismo con comprar o alquilar. ¿Puede ser mejor alquilar? ¿El alquiler quién lo está pagando? ¿El alquiler te lo está pagando tu empresa? Por ejemplo, yo me voy de alquiler muchas veces a casas que compro para vivir durante temporadas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo hago? ¿Quién paga el alquiler? No lo pagas tú, lo paga la sociedad. ¿Y con qué beneficios? Con una maquinaria que está produciendo dinero. Fiscalmente me es más interesante alquilar, pero si tú me hablas para vivir yo y soy una persona normal y corriente, utilizaría esa fórmula. Vale, perfecto. Vamos con una pregunta interesante. Son todas interesantes, porque la verdad que muy creativas. Vale, estamos ahora mismo en un momento donde todo el mundo habla de una sola cosa. COVID y crisis tras el COVID o crisis durante el COVID. ¿Qué crees que va a ocurrir? Desde tu punto de vista, yo sé que nadie lo sabe en realidad, que no tenemos una bola de cristal, pero según tu punto de vista y tu experiencia como inversor y como empresario, ¿crees que va a haber una crisis tras el COVID? ¿No lo crees? ¿Cuál es tu punto de vista frente a esto? Bueno, a mí me gusta, sabes que tú y yo que nos dedicamos al sector inmobiliario y que ayudamos a mucha gente a crear patrimonios inmobiliarios, al final te das cuenta que del 90% de noticias que salen hay muchísimo ruido malintencionado, es decir, malintencionado o intencionado, mejor dicho, para no atacar a nadie. Hay muchísimas noticias que están creadas para eso, precisamente, para mover los mercados, el Bitcoin, las criptomonedas, para mover la bolsa. Hay algo que no se explica y es porque la bolsa sigue subiendo paulatinamente cuando hay una gran crisis. O sea, hay una gran manipulación de noticias, de mercados, de activos y, como no, como tú bien estás contando, de personas. Se manipula la información. ¿Para qué? Para luego imponer una serie de normas, de leyes. Hemos visto lo que ha pasado ahora en Cataluña con la imposición de un importe mínimo en los alquileres, es decir, sacar leyes y seguir infundando miedo. Para los que nos dedicamos al mundo de las inversiones, esto no es nuevo, es decir, siempre los gobiernos, los sistemas, siempre han querido recortar esas libertades e intentar hacer creer al pueblo y a los ciudadanos de que miran por su bien, cuando no es así. Entonces, yo sí veo con estupor, donde al final todo este conjunto de noticias de pandemia, todo este del COVID, al final, pues está viendo los famosos ciclos económicos de André Costolani, que decía que todo forma parte de un ciclo económico. Es verdad que esta crisis no está siendo como la del 2008, pero es verdad que al final todo forma parte de una subida, un 2-3, y de una bajada, de un 2-3. Y tú tienes que saber ganar dinero en las subidas, como decíamos antes, y en las bajadas. No tenemos que empezar a imaginarnos cómo será el futuro. El problema de imaginar el futuro es que te impide actuar. Y si somos personas de acción, si somos personas que no tenemos miedo, una de las cosas que seguro que tú aconsejas y yo también, es que intenten desconectar lo que es los telediarios, las noticias. Todo eso creo que es tremendamente dañino porque, insisto, hay mucha manipulación. Igual que con los inmuebles. En el 2018 yo me cogí, el otro día que me preparé una conferencia, y cogía un montón de noticias de medios económicos, de periódicos económicos, del 5 días de la expansión, y me quedaba alucinado como en el 2018, a primeros del 2018, decían que el mercado inmobiliario se iba a caer. Y tú sabes, como yo, que el mercado en el 2018 tiró para arriba. Pero a lo largo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que al final, si tú te guías por lo que dicen incluso medios especializados, dices tú, pero si hay mucha mentira, no hay datos que defiendan esa tesis. Entonces, al final dices tú, bueno, como al final son unos poquitos, como tú bien sabes, los que van a decidir hacia dónde va a ir la economía, ahora se están fusionando bancos, yo soy muy amigo de ver esos indicadores que la gente muchas veces no mira, y es el tema de decir, a ver, ¿están los bancos inyectando dinero? ¿Sí o no? En este caso sí. ¿La financiación la siguen dando? ¿La han cortado de tajo? No. Bueno, pues todos esos indicadores a mí sí me influyen, y esto es lo que tiene que ver la persona, si esos indicadores te están influyendo o no, y sobre todo contrastar opiniones con personas como tú, como yo, que estamos constantemente comprando, invirtiendo en inmuebles y haciendo operaciones, igual que yo contrasto operaciones con los bancos, con notarios, con registradores de la propiedad, es decir, con los actores prácticos del mercado, no con los actores teóricos. Conclusión,
El mejor momento para empezar fue ayer. Muy bien. Y el segundo es ahora. Sí, señor. Siempre, siempre. Otra pregunta que te quiero hacer y es respecto al libro, ¿vale? Tenemos 92 trucos, si no me equivoco, ¿vale? De esos 92 trucos, ¿cuáles son? Sé que es complicado, pero ¿cuáles son esos 3 trucos que tú dices que son o que consideras más importantes para tomar acción? Es que cada persona es un mundo, César. Efectivamente, aquí hay trucos que cualquier persona ya trabaje por cuenta ajena, por cuenta propia, gente que no trabaje, empresarios. Sin ninguna duda yo puedo explicar, por ejemplo, los trucos que a mí yo creo que me han cambiado la vida. Por ejemplo, el truco número 12, que es el hecho de adquirir una empresa en vez de crearla, en vez de todo lo que hacemos es crearla, y el problema de eso es que apareces en el registro mercantil. No se trata de aparecer o no aparecer, se trata de proteger tu patrimonio. De hecho, el subtítulo del libro es ese, 92 trucos para multiplicar tu dinero, para proteger tu patrimonio y para reducir tus impuestos legalmente. Entonces, busco que la persona sea más libre, logrando todo de forma legal, pero que puedas evitar cualquier tipo de embargo o cualquier tipo de situación incómoda. Entonces, ese truco número 12, que es adquirir sociedades, tú adquieres una sociedad y la compraventa de participaciones no se inscribe en el registro mercantil. Hay un acta de titularidad real, por supuesto, pero eso significa que el patrimonio, lo que tú tengas en esa empresa, pues si tú tienes un problema, uno de tus socios tiene un problema con cualquier tipo de acreedor o cualquier tipo de deuda, no van a poder tocar ese patrimonio. Entonces, ese truco a mí me sirvió y me ayudó mucho para volver a empezar de nuevo en el mundo empresarial. Entonces, mucha gente que pueda tener problemas o haya tenido problemas en el pasado con cualquier tipo de deuda, seguramente que ese truco, que viene bastante bien explicado, ahí aparece detallado cómo hacerlo, ¿no? Cómo tramitarlo. Ese es uno. Luego el tema el truco, por ejemplo, de lo que decíamos antes, de diversificar el tema de las inversiones. Hay otro truco donde explico 8 formas prácticas para que tu patrimonio, tus inmuebles, o tu inmueble o tu casa no te la puedan quitar, ¿vale? Y no me estoy refiriendo a ser ocupa ni mucho menos, son artificios legales, formas que yo aprendí después, cuando intentaron quitarme todo mi patrimonio, pues aprendí de ese grupo selecto de ricos cómo hacerlo y evitar que te lo quiten. Por lo tanto, ese truco también yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y entonces, luego, por ejemplo, el tema del truco del ser más director de orquesta, por ejemplo, es otro truco que explico cómo hacerlo, porque muchas veces la gente no se pone a actuar porque quiere tocar todos los instrumentos, quieres hacerlo tú todo. Cuando tú desarrollas ese truco y explicas cómo los ricos son más directores de orquestas que músicos, pues entonces te das cuenta que efectivamente, porque yo puedo comprar 5 inmuebles sin dinero, puedo hacerme un patrimonio, puedo invertir en cripto, puedo hacer otro tipo de inversiones, pero para ello que necesito lo que es el hecho de lo que es ser director de orquesta y contar con un equipo para ello. Y luego hay otro truco finalmente que también le tengo mucho cariño, que es el de la escala del conocimiento. Entonces, cualquier cosa que tú quieras aprender o mejorar, tú tienes una escala, tú tienes un nivel, ¿vale? Es como lo de los problemas, ¿no? Al final, todos los problemas, tú tienes un problema ahora mismo y se lo cuentas a una persona y te dices, madre mía, menudo problemón. Y se lo cuentas quizás a otra y te dice, ah, no, mira, eso lo que tienes que hacer es esto, pam, 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 pam. ¿Por qué? Porque esa persona, ese tipo de problema, cruzó por ahí y ahora está en el nivel 6 y tú ese problema está en el nivel 2, él ya pasó por esos problemas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La escala del conocimiento en cualquier área, si tú quieres aprender marketing, si tú quieres aprender el tema de invertir en inmuebles, si tú quieres aprender dirección de empresas, ventas o negociación, mucha gente, o por ejemplo el tema de posicionamiento en redes sociales, gente que quiere emprender un negocio, ocurre que yo en Los Ricos descubrí que la escala del conocimiento ellos la llevan hasta el final, es decir, si yo tengo un nivel de eso que quiero aprender, imagínate un 3, yo imagínate que en redes sociales tengo un nivel 3 o 4 y quiero tener un montón de seguidores o quiero tener un montón de gente que siga mi canal, o aplicado a cualquier otro área, César. ¿Qué pasa? Que de 3 a 8, 9 o 10, que son los amos de 8, 9, 10, es como el tema de la financiación, oye, o el tema de la fiscalidad. Tus fiscalistas vas a tener un montón, gente a la hora de bancos o financieros que te saquen crédito vas a tener un montón, pero hay una serie de gente, muy poquitos, que están en el nivel 9-10, que tienen un conocimiento brutal porque han sacado 5.000 operaciones a nivel de financiación, o han hecho 5.000 operaciones, lo que sea. Lo mismo en el tema de redes, hay poquitas personas que tienen un 9-10. ¿Qué pasa? Que la pregunta que yo le hago, que yo he aprendido de Los Ricos es, ¿cuánto tiempo te va a llevar a ti llegar a ese nivel 9 si tú te pones a hacer cursos, te pones a mirar formación
Esa escala del conocimiento, la gente dice, no, pues me va a llevar muchos años. Muy bien, pues lo que yo he aprendido de los ricos es, ¿en qué tú tienes 9 y 10? Pues yo tengo 9 y 10, pues mira, como he hecho tantas operaciones en coger un inmueble y sacarle pasta, ¿vale? Pues en eso sí yo me considero la gente que tengo un 9. Ahora, en todo lo demás... ¿Qué tengo yo un 9? Claro, exactamente. En todo lo demás, no, yo quiero aprender, yo quiero... Claro. Lo que yo le digo a la gente, rodéate, no tengas miedo, rodéate de gente, vete a comer con ella, desayuna, habla, dile en qué le puedas ayudar, contrata sus servicios, cómprate ese curso. La mejor inversión que vas a hacer es en esto, claro, en buscar talentos 9, 10 y meterlos en tu equipo. Eso es lo que a mí me cambió la vida y veo lo que hacen los ricos. ¿Cuál es la propiedad más valiosa de un rico? No es su yate, no, claro, es su coche, es su móvil. Claro, su móvil, él coge el contacto y dice, ¿qué necesitas esto? Espérate, pum, 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 claro, habla con esta persona. ¿Por qué? Porque esa persona saca ese tipo de operaciones. Y para eso todo en la vida. Y esto es lo que nos cuesta, porque nos han enseñado desde pequeño a que tú tienes que hacer todo el trabajo. Tú tienes que tener 4 carreras, tú tienes que estudiar, tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana, tú tienes... Y yo digo, eso está muy bien. ¿Pero para qué? Para llegar a un 6, a un 7 o un 8, ¿después de cuántas horas? ¿De cuántos años? Es como lo de invertir a largo plazo. ¿Para qué voy a invertir a largo plazo si igual dentro de 3 años me han detectado un cáncer y me he muerto? ¿He disfrutado esos 3 años? ¿O ha venido una pandemia y se ha cargado el 70% de la población? Todo puede ocurrir. Entonces, por eso digo que al final esa mentalidad inversora, esa mentalidad va en todos los ámbitos. En todo. Este es uno de los ámbitos. Tú vas a invertir tu tiempo, tu mejor activo, tu móvil y tu tiempo. Y tu móvil mete gente brillante. Si César Rivero, que es un crack en el tema de los inmuebles, ha hecho un montón de operaciones y demás, lo único que hay que hacer es pegarse a César Rivero. Punto, se acabó. Y a partir de ahí, ver qué tipo de operaciones, cómo lo hace. Claro que eso vale dinero, claro, tiempo y recursos. Pero eso es más rápido, eso es mucho más rápido y te va a dar mejores resultados que coger toda esa información, empezar a aplicarla tú poco a poco y demás. Ahí es donde la unión hace la fuerza, ¿no? Esos trucos son los que quizás a mí me han ayudado más. Qué bueno, o sea, concluimos con, por un lado, estrategias de protección de patrimonio, a través de diversas estrategias que hay, como la que comentabas, de comprar una empresa que ya existe y no crear una tú, la diversificación de tu dinero, ser un director de orquesta, ¿no? Crear, sí, dirigir ese equipo y no hacerlo todo tú. Y la última que me ha encantado, que es agilizar tu camino al éxito a través de... La escala del conocimiento, esa escala del conocimiento y buenísimo, los contactos. Buenísimo. Eso es vital. Eso te hace acelerar mucho más. Y sobre todo pensar en grande, lo que decíamos antes, sí, de pensar en 50, 100, 200, ¿no? En no ponerte límites, porque al final cuando tienes ese equipo que no tienes que tenerlo tú contratado, claro, es cuando tú puedes volar. El tema de tener un buen fiscalista, un buen contable, ese tipo de personas que saben esos recovecos legales, porque tú hay muchas cosas de este libro que la gente me dice, es que he ido a mi gestor y a mi asesor, es normal, porque claro, todo lo que yo digo aquí lo utilizan unos pocos, no la gran mayoría. Claro. Entonces tú tienes que ver qué truco te puede venir bien y buscar esa persona que lo puede poner en práctica. Buenísimo, chapó. Última pregunta. Sí, señor. Y no por ello menos importante. Te voy a dar 2 opciones para que elijas. 2 opciones. Y eliges la pregunta que quieras. Primera de ellas, ¿cuánto dinero tienes? Y segunda de ellas, ¿cuánto dinero has perdido? Pues mira, al final es lo que te decía antes con la información. Es decir, el hecho de que alguien haya conseguido algo, es que el éxito en algo es como una combinación de números. Tú puedes tener 2 números o 3 a base de mucho esfuerzo, pero hay otro par de números de esa combinación secreta que te va a llegar en su momento dado y que tiene que ver mucho con el destino, con el momento, cómo estás tú de preparado, cuántas personas has conocido. Y ahí es donde te aparecen los otros 2 números de la suerte. Y no me estoy yendo por las ramas. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, no. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado. Por eso yo soy tan crítico con la comida, con la bebida, con lo que te entra por la cabeza, la gente con la que hablas, cuánta toxicidad hay, porque eso determina tu éxito. Entonces, el que yo diga a la gente que he tenido 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones de euros, no te va a hacer a ti más rico. El que yo te diga, como me ha pasado también, el hecho de que debo más de 4, 5, 6 millones de euros, no te tiene que parar. Te tiene que demostrar el hecho de que yo he estado muy arriba. Por eso al final el éxito y el fracaso son 2 impostores, porque tanto cuando tienes muchísima pasta como cuando no tienes nada, al final no cuenta eso, cuenta qué de rápido te puedes tú reinventar para volver a estar arriba y aunque caigas, volver a levantarte. Eso es lo único que cuenta. Y para lograr eso, no significa que uno diga, coño, es que este tío se ha arruinado.
ese tío puede tener mucho conocimiento de por qué se arruinó y mucha información. Ahora la pregunta es, ¿dónde está 5 años después? Yo cuando entrenaba equipos de baloncesto les decía a mis jugadores, muy bien, tenemos un problema, vamos 10 abajo y nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Ahora ya no vale lamentos. Ahora, ¿qué tenemos que aportar cada uno para revertir esta situación? Porque podríamos decir que nos falta el pívot, que es el máximo anotador, podríamos empezar a quejarnos del árbitro, que está... Vale, todo eso son excusas. Al final, ¿dónde está tu objetivo y cómo vamos a llegar a ello? Entonces, el tema del dinero, por eso digo que la información es muy dañina. Hay gente que le motivará mucho el que yo pueda decir que tengo o he tenido tantos millones de euros, y hay gente que dirá, ¿y a mí qué me importa? Claro. Y hacen bien, y lo mismo en el otro lado. Ah, coño, pues mira, es que para no arruinarme, ese dicho de decir, mejor que me quede como está, así no me arruino y no tengo nada. Eso es tremendamente dañino. El dinero, igual que las propiedades y el éxito, lo tienes que ver como un juego. Divertirte por el camino y decir, no hay ningún límite y voy a empezar a crear riqueza en mi vida. Y para mí la mayor riqueza no es cuánto tienes ni cuánto debes, es cuánto tiempo tienes tú. Tú me llamaste para una entrevista, aquí estoy, me puedo quedar contigo toda la mañana. Eso para mí es la riqueza. ¿Y cómo logras tú eso? Cambiando la forma de pensar, que no te vendan motos, que al final tengas que estar ahí trabajando lo que decíamos antes del 40-40-40. Entonces, esta es la mejor receta. Entonces, el tema del dinero, ¿qué más da? Es decir, claro que tengo o he tenido muchísimo dinero, por supuesto, ¿y qué más da? ¿Eso te va a motivar a ti? No, lo que te tiene que motivar es cuál es tu objetivo, qué quieres tener en la vida y qué plan tienes para ello, en qué activos quieres invertir, cómo vas a hacer, qué personas te vas a rodear para lograr ese plan. Tú solo no vas a poder, tú solo no. Es la gente que dice, no, yo me he hecho a mí mismo. No es verdad, perdóname, no es verdad. Tú no te has hecho a ti mismo, porque para hacerte a ti mismo tendrías que tener toda la iluminación del mundo y la hostia. No, te ha ayudado un montón de gente, desde tu padre, tu madre, tus amigos, gente que has conocido brillante, gente que te ha hecho reflexionar, un vídeo de César Rivero, un vídeo de fulanito, alguien que te ha abierto la posibilidad. El otro día me encontré con un alumno mío que había seguido para mí esa es la gran satisfacción, no lo que tengo, lo que debo. Encontrarme con una persona que ahora está trabajando con nosotros en la Escuela de Inversión, una persona en Sevilla que había seguido nuestros cursos hace años y de repente le ves que viene a verte para darte las gracias y para decir, oye, mira, estoy haciendo esto en Sevilla, esto lo aprendí gracias a tus cursos, tengo estas habitaciones alquiladas, con estos pisos, estamos no sé qué. Bueno, pues esta gente ahora está trabajando con nosotros. Bueno. Entonces, esto es lo que es realmente rico, gente que de la nada te crea riqueza, porque me encanta, ¿por qué? Porque él está creando riqueza en su vida, está ayudando a personas a que vivan en habitaciones preciosas, está gestionando inmuebles de otros inversores. Esto, ¿y de dónde partió? De un vídeo, de un curso. Eso es realmente el tesoro. No cuánto tienes, porque lo que tienes, como no lo protejas, que es lo que me pasa a mí, 4, 6, yo tenía 18 propiedades, 4,5 millones de euros. Volaron, bueno, intentaron que volase, luego me evité yo, gracias a estos trucos, que me lo quitasen. Por lo tanto, al final dices, tú coño, he tenido mucho y qué fácil es que me lo quiten. Por eso es tan importante protegerlo. Lo que te he dicho antes de cuántos empresarios hay que seguro que les ha tocado mucho el tema de decir, es verdad, yo he tenido, y yo, el primero, he tenido empresas que facturaban y de repente se hundieron. ¿Qué me he llevado? Nada, ni una casa, ni un piso, ni unos ahorros. Coño, ese truco lo tengo que plantear. Estos trucos para mí son los que realmente te revolucionan la vida. El que un tío tenga 8 millones de pavos, vale, bien. ¿Y qué? Empecé con 0, vale. Pero, ¿y dónde está la chicha? ¿Cómo puedo yo modelar eso? ¿Dónde está lo que tú y yo hablábamos hace un momentito? ¿Dónde está la hoja de ruta? ¿Cómo hago yo para esto? Es verdad que tengo que rodearme de gente práctica, no teórica. Cuando la gente se pone a despotricar o opinar de algo, le digo, cuéntame. ¿Qué has hecho con respecto a lo que sea, bolsa, inmuebles, negocios? ¿Cuántos negocios? Mi hijo dejó la carrera económicas porque de repente el profesor suyo se dio cuenta de que no había hecho nada de emprendimiento jamás y estaba en una carrera de administración de empresas y de economía y que ninguno de los profesores había lidiado con el fracaso de montar algo o fracasar en algo. Entonces es difícil, ese nivel de incongruencia es difícil que pueda prosperar nada, no puede crecer nada cuando hay incongruencia. Entonces por eso yo, cuando tú me hablas de fiscalidad, digo, no, te voy a presentar a fiscalistas muy buenos. ¿Por qué? Porque no soy fiscalista. Yo te puedo explicar cosas que yo he ido implementando de los ricos y que te pueden ayudar a mejorar tu vida. Por eso te digo que el tema del dinero está muy bien y yo te puedo decir que he tenido mucho dinero y que he debido mucho dinero, que puedo seguir debiendo mucho dinero, pero lo importante es los valores. El si tú eres capaz de mirarte al espejo, si eres congruente y si eres capaz de seguir creciendo. Todo lo demás buenísimo, es falso. Buenísimo. Pues nada, Juan, hasta aquí llega el interrogatorio de hoy. Nada, un placer. Ha sido brutal, la verdad, o sea, una fuente de conocimiento que es este señor. Espero que lo valoréis porque literalmente esta entrevista vale oro.
Y me gustaría que pusieseis en los comentarios a quién os gustaría que trajéramos al canal próximamente para poder hacer entrevistas. Si os ha gustado, si no os ha gustado, ya sabéis que siempre, tanto si es positivo como negativo, me lo tomo como una crítica constructiva. Dale a la campanita, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.